to spend most of our time this morning Quiero que esta mañana podamos utilizar lo mayor de nuestro tiempo praying together. orando juntos. And I'd like us to turn in our Bibles as we begin Y quisiera que, por favor, buscáramos en nuestras Biblias al comenzar to Romans. en Romanos. We're going to look particularly Vamos a buscar particularmente at Romans chapter 8. a Romanos capítulo 8. The Apostle Paul El apóstol Pablo teaches us doctrine nos enseña doctrina before he teaches us how to live the Christian life. antes de enseñarnos a nosotros cómo vivir la vida cristiana. When you read his letters, the What? first part of the letter will be doctrinal teaching, and the second will be practical instruction. Cuando usted lee sus cartas, usted verá que la primera parte siempre es enseñanza doctrinal y la segunda parte es instrucción práctica. The book of Romans El libro de Romanos is structured in this way. está estructurado de esta manera. Paul begins by telling us about our need for the gospel of Jesus Christ. Primeramente, el apóstol nos enseña a nosotros sobre nuestra necesidad de Jesucristo. All men everywhere have sinned and fall short of the glory of God. Todos los hombres en todo lugar han pecado y están lejos de la gloria de Dios. All men everywhere live under the wrath of God. Todos los hombres en todo lugar viven bajo la ira de Dios. And that includes those people who received the word of God in the Old Testament. Y eso incluye el pueblo de Dios que también recibe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. But even in the Old Testament, there were true believers. Pero aún en el Antiguo Testamento hubieron verdaderos creyentes. And in Romans chapter 4, Paul teaches us about the faith of Abraham. Y en Romanos capítulo 4, el apóstol nos enseña sobre la fe de Abraham. Abraham believed in the promises of God. Abraham creyó las promesas de Dios. And in order for God to keep his promises, he had to be able to raise the dead. Y para Dios poder entonces cumplir sus promesas, Él debería levantar a los muertos. If God was going to give Abraham a son, he had to give life to Sarah's dead womb. Si Abraham quería darle entonces un hijo a Sara, Él tenía que darle a Sara, al vientre de Sara, vida. If God was going to give Abraham a son, he had to make Abraham's body, which was as good as dead, be able to have a child. Si Dios quería que Abraham tuviera un hijo, Él debería entonces darle la fortaleza al cuerpo de Abraham que era necesaria para él poder tener ese hijo. And Abraham believed in the Lord's promises. Y Abraham creyó en las promesas del Señor. And God gave Abraham perfect righteousness, Y Dios le dio a Abraham una justicia perfecta, a gift un regalo given to faith. dado por la fe. And Paul tells us we who believe in Jesus Christ have the same kind of faith that Abraham had. Y entonces Pablo nos dice, nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos la misma clase de fe que Abraham. So it doesn't matter if you're a Jew or a Gentile, Así que no importa si usted es un judío o un gentil, if you're a Hispanic or a gringo, si usted es un hispano o un gringo, if you believe in Jesus Christ, si usted cree en Jesucristo, if you are a repenter of your sin, si usted se ha arrepentido de sus pecados, God gives you Dios le da the gift of the righteous obedience of Jesus Christ. el regalo de la obediencia justa de Jesucristo. So in chapter 5, Paul talks about the benefit of being justified, of being given the righteousness of Jesus. Así que en el capítulo 5 el apóstol Pablo nos habla de la justificación o de tener este And he wants us to derecho de Cristo understand y quiere que nosotros entendamos we are either united to Jesus in his righteousness Que or nos- united to Adam in his sin.
que nosotros o estamos unidos a Cristo en su justicia o estamos unidos a Adán en su pecado. We are either united to Jesus in the life of his resurrection or united to Adam in the death of his curse. Nosotros estamos unidos a Cristo en su vida y resurrección o estamos unidos a Adán en su muerte. But as Christians, we've been united to the Lord Jesus Christ. Pero como cristianos hemos sido unidos al Señor Jesucristo. So Paul speaks about our union to Jesus in Romans chapter 6. Así que Pablo habla de nuestra unión a Cristo en Romanos capítulo 6. And that union with Jesus is union with him in his death and in his resurrection. Y esa unión con Cristo es una unión en su muerte y en su resurrección. And that is pictured and demonstrated in our baptism. Y eso se demuestra en nuestro bautismo. So Paul wants us to understand what Christ has done for us. Así que Pablo quiere que nosotros entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. He wants us to understand how the Holy Spirit has saved us by joining us to Jesus in his death and resurrection. Él quiere que nosotros entendamos cómo el Espíritu Santo nos ha hecho salvos al unirnos a Cristo en muerte y en resurrección. And it is not until Romans chapter 6 verse 11 that Paul finally tells us to do something. Así que no es hasta Romanos capítulo 6, versículo 11, que Pablo entonces nos dice que hay que hacer algo. So let's look at Romans 6:11. Así que vamos a ir a Romanos 6, 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. That's the first command that Paul writes in the book to the Romans. Ese es el primer mandamiento que el apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos. The first thing Paul wants us to do is to think biblically, Lo primero que Pablo quiere que nosotros hagamos es que pensemos de manera bíblica, to consider who we are que, in the consi- grace of God, united to Jesus in his death and resurrection. que consideremos quiénes somos en la gracia de Dios, unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. So he tells us in verse 12 and verse 13. Así que nos dice en el verso 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. We are to present ourselves to God as those who are alive from the dead. Nosotros debemos entonces presentarnos a Dios como aquellos que han sido llamados de muerte a vida, Because we are given new life in Jesus Christ. porque se nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Now, Paul tells us that living the Christian life is challenging. Ahora, el apóstol nos dice que vivir la vida cristiana es algo que tiene dificultad. It requires our exercise of faith and commitment of obedience. Requiere que ejercitemos nuestra fe y una entrega a la obediencia. So he describes the challenges of the Christian life in Romans chapter 7. Entonces, en Romanos capítulo 7 describe cuáles son algunas de esas dificultades de la vida cristiana. But he encourages us in Romans chapter 8 Pero entonces nos motiva en Romanos capítulo 8 because we have been given the Holy Spirit. porque se nos ha dado el Espíritu Santo. The Holy Spirit communicates the life of Jesus to us. El Espíritu Santo comunica hacia nosotros la vida de Cristo. And we experience the life of Jesus first and foremost by learning how to think biblically. Y nosotros experimentamos la vida de Cristo primeramente por pensar bíblicamente. So Romans chapter 8, Paul talks about those who have the mind of the Spirit. Así que en Romanos capítulo 8 el apóstol habla de aquellos que tienen la mente del Espíritu, Whose mind is not set on the flesh, but whose mind is set on the Spirit. cuya mente no está puesta en las cosas de la carne, pero está puesta en las cosas del Espíritu. If we're learning to think biblically, then we will begin to act
biblically. Si entonces nosotros comenzamos a pensar bíblicamente, podremos entonces actuar bíblicamente. And we will learn to live as the sons of God. Y podremos aprender a vivir entonces como los hijos de Dios. Notice verse 14 and 15, Observen el verso 14 y 15 Romans 8. de Romanos 8. Porque todos los que son guiados... 14 and 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. The first thing La primera cosa that a Christian begins to do when he's been made alive by the Spirit is he begins to pray. La primera cosa que un cristiano comienza a hacer cuando se le ha dado vida del Espíritu es que él va a comenzar a orar. God no longer stands before him as a condemning judge. Dios ya no se presenta para él como un juez condenador. God now is his Father. Ahora Dios es su Padre. In verse 16 and verse 17, En el verso 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. as the children of God, we learn to live as Christians who are united to Jesus. Como hijos de Dios, entonces nosotros debemos aprender a vivir unidos a Cristo. We are united to him in his death and his resurrection. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. And we are still called to live in this present world. Y aún así estamos llamados a vivir en este mundo en el que And that vivimos. presents us with some very significant challenges. Y eso entonces nos trae a nosotros unas dificultades bastante serias. We have to learn how to die with Christ in relation to our sin. Debemos aprender a morir con Cristo en relación a nuestro pecado. We have to learn how to be repenters. Debemos aprender a arrepentirnos. We have to learn how to live with Christ in union with his resurrection. Debemos aprender también a vivir con Cristo en unión a su resurrección. We have to be believers. Debemos ser creyentes. But we live in a fallen world. Pero vivimos en un mundo caído. And there are forces that are against us. Y hay fuerzas que batallan contra nosotros. Not only do we struggle with remaining sin, No solo luchamos contra nuestro propio pecado, but we live in a world full of lies. pero vivimos en un mundo que está lleno de mentiras, The doctrines of demons are taught and believed. donde doctrinas de demonios son enseñadas y aprendidas. People are deceived. La gente está engañada And we ourselves y nosotros también are subject to being deceived. somos sujetos a ser engañados. This is a world in which Satan is very active Este es un mundo en el que Satanás está muy activo and he lies y él miente and he tempts and deceives. y él tienta y engaña. And his demonic minions get into the places that form the world in which we live. Y sus esbirros demoníacos andan por todos los lugares que conforman el mundo en el cual nosotros vivimos, Influencing educational institutions, influenciando las instituciones educativas, the entertainment industry, la industria del entretenimiento, governments, los gobiernos, places where people learn how to form their values and learn what they believe to be good and bad and right and wrong. lugares donde las personas aprenden a formar sus valores y aprenden lo que es bueno y malo. Those are the things that Paul refers to when he talks about rulers and dominions and powers and principalities. Esas son las cosas que Pablo habla cuando él dice de gobernantes y dominios y poderes sobre las huestes celestes. And we live in a world that has been cursed with death. Y nosotros vivimos en un mundo que está también maldecido por la muerte. And our bodies are of the same material as the world. Y nuestros
cuerpos también son hechos del mismo material que el mundo. So when God cursed the earth, our bodies, which are made of dust, began to fall back into the earth. Entonces, cuando Dios maldijo la tierra, nuestros cuerpos que están hechos del polvo también comenzaron a decaer y volverán al polvo. And we live in a world that is vulnerable to natural catastrophes, Y también vivimos en un mundo que es vulnerable a catástrofes naturales and it's a very dangerous place. y es un lugar muy peligroso. And the Lord says, you must trust me and follow me. Y el Señor dice, usted debe confiar en mí y seguirme. And be sure of this. Y esté seguro de esto. If you're going to live for Jesus in this world, Si usted va a vivir por Cristo en este mundo, you will be called to suffer. usted será llamado a sufrir. And that's what he tells us there in verse 17. Y eso es lo que nos está diciendo en el verso We 17. have the hope of glory, Tenemos una esperanza de gloria, what we have to identify with Jesus in his suffering. pero debemos identificarnos con Cristo en su sufrimiento. So he gives to us a defining metaphor, a defining picture by which to understand the suffering of this present age. Así que Él nos da a nosotros una metáfora de cómo entender el sufrimiento en esta era. And that picture is this dear lady who's sitting right over here. Y esta metáfora es esta señora que está sentada al frente mío. You didn't know you were going to be an illustration this morning. Usted no sabía que iba a ser una ilustración hoy, ¿verdad? Because the picture that Paul gives to us is a woman who was pregnant. Porque la ilustración que el apóstol Pablo nos da a nosotros es de una mujer que está embarazada. At the point of where she is giving birth to the baby. En el momento en el que ella está dando a luz a ese niño. And Paul says the entire world Y el apóstol dice, el mundo entero is in the midst of giving birth. está en labores de parto en este momento. We're here now Porque estamos aquí ahora with a life that is of the resurrection. con una vida que es de la resurrección. Like a woman who is pregnant with a life that has come into her Como una mujer que está embarazada con una vida que está dentro de ella. and is working to deliver that baby. Y está trabajando en dar a ese niño. Paul tells us that the world is waiting for the resurrection of the sons of God. Y el, The pregnant lady who is working at delivering a child. y el apóstol Pablo nos dice entonces que el mundo también, como esta mujer que está embarazada, está en labores de parto, esperando ese momento de redención. I have been with my wife 4 times when she has given birth. Yo estaba con mi mujer 4 veces cuando ella daba luz. And I learned very early that is not the time to talk about theology. Y aprendí que ese no es un buen momento para hablar de teología. When she began to have contractions, Cuando ella comienza a tener contracciones, I said, Paul talks about that in Romans chapter 8. yo le digo, usted sabe, Pablo habla de esto en Romanos 8. And she made it very clear that she was not interested in talking about it. Ella me dejó muy claro que ella no estaba interesada en hablar de la Biblia en ese momento. But that's the picture that Paul gives to us. Pero esa es la metáfora que el apóstol nos da a nosotros. What are we to do in a world that is contracting as we wait for the resurrection and for the glory? ¿Qué debemos hacer entonces en un mundo que está en labores de parto, esperando por esa gloria que vendrá? First thing Paul says, think biblically. Lo primero que él dice es, piense bíblicamente. Know who you are Entienda quién es usted in your union with Christ. en su unión con Cristo. Understand the nature of the world and its fallen condition. Entienda la condición de este mundo caído. Trust in Christ Crea a Cristo and identify with Him in His suffering. y identifíquese con Él en su sufrimiento. And you will experience the suffering of this fallen world. Y usted experimentará el sufrimiento de este mundo caído. And you will experience the unique suffering of being a Christian, suffering for righteousness. Y usted experimentará
el sufrimiento único de ser un cristiano sufriendo por causa de la justicia. So notice what he says about these things in verse 22. Just at the beginning, he says, "For we know." Así que comience a notar en el verso 22, al puro principio, que dice, sabemos que, And then in verse 28, Yeah. and we know. y en el verso 28 dice, y sabemos a los que. But look at verse 26. Pero mire el verso 26, We do not know. dice, no los sabemos. What is it that we do not know? Read verse 26 and verse 27. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. We need to know that we are united to Jesus in his death, his resurrection. Debemos entender entonces que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. We need to know that we have been given the Holy Spirit who has made us alive in Jesus Christ. Debemos entender entonces que se nos ha dado un Espíritu Santo que nos hace vivos en Cristo Jesús. We need to understand that we have been called to be the children of God, Y debemos entender entonces que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. that we cry out, Abba, Father. Que nosotros clamamos, Abba, Padre. We need to know in verse 28 Debemos entender en el versículo 28 that God is sovereign over everything, que Dios es soberano de todas las cosas, especially in his purposes for our salvation. especialmente en sus propósitos para nuestra salvación. So he causes all of these things to work for our good. Así que Él hace que todas estas cosas trabajen para nuestro bien. What things? ¿Qué cosas? Verse 29 and verse 28. Versículos 29 y 28 dicen, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. So we know Así que sabemos our Heavenly Father. que nuestro Padre Celestial, We know our Lord Jesus Christ. sabemos que nuestro Señor Jesucristo, We know that we've been given the Holy Spirit. sabemos que tenemos el Espíritu Santo, We know that God's purposes of grace are being accomplished within us. sabemos que los propósitos de la gracia de Dios se están cumpliendo en He nosotros. who has begun a good work will complete it until the day of Christ, Philippians 1:6. Aquel que ha comenzado la buena obra la completará para nosotros en Cristo Jesús. And the Holy Spirit within us compels us to cry, Abba, Father. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros entonces nos invita a clamar, Abba, Padre. Sometimes we just don't know what to pray. En ocasiones nosotros realmente no sabemos cómo orar. I know I'm a child of God. Sé que soy un hijo de Dios. I know Jesus loves me. He's died for me. He is risen. He's my Savior. Sé que Jesús murió por mí, que Él me ama, que Él ha resucitado y que es mi Salvador. I know that God is causing His purposes to be accomplished in my life and in history. He is on His throne. He is sovereign. Sé que Dios tiene control absoluto y que Él cumple sus propósitos en mi vida y en la tierra y que Él es soberano y está en su trono. I know these things. Yo sé estas cosas, Sometimes I just don't know what to pray. pero a veces simplemente no sé qué orar. Well, look at verse 26 and 27 again. Bueno, vamos a volver a ver los versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Did you notice that there's someone in those verses who knows what to pray? ¿Ustedes notaron que en esos versículos hay alguien que sí sabe cómo orar? Who is it? ¿Quién es? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. We don't know how to pray, but He who searches the hearts
He knows how to pray. The Spirit knows how to pray. The Father knows the prayers of His children. Nosotros no sabemos cómo orar, pero aquel que escudriña los corazones, Él sí sabe cómo orar. Ese Espíritu sabe cómo orar. Y el Padre conoce los corazones de sus hijos. Notice in verse 27, it's the Holy Spirit within us interceding. Observen el verso 27 que dice que es el Espíritu Santo que está con nosotros intercediendo. But look at verse 34. Pero ahora miremos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. We also have the Lord Jesus, who is on the throne of God, who is also interceding. Nosotros también tenemos al Señor Jesucristo que está entre el trono de Dios también intercediendo por nosotros. The Spirit interceding for us, within us. El Espíritu intercede por nosotros, en nosotros. The Lord Jesus interceding for us in heaven. El Señor Jesucristo intercede por nosotros en el cielo. And in verse 27, Y en el versículo 27, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. aquel que conoce los corazones conoce cuál es la mente del Espíritu. That's our Father. Ese es nuestro Padre. Abba, Abba, Father, Padre, crying out. clamando. The cry is the cry of a child who needs his father. Es un clamor como del niño que necesita a su padre. Sometimes all we can do is groan. En ocasiones lo único que podemos hacer es quejar. In the same way that the world is groaning. Notice that in verse 22, the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together for men. De la misma manera en la que el mundo también está teniendo estos dolores de parto, como lo podemos ver en el versículo 22. That's the word that describes this woman giving birth. Esta palabra es una palabra que describe a esta mujer que está dando a luz. Again, I've heard this groaning. De nuevo, yo he escuchado este tipo de lamento. My wife was very noble. Her groaning was genuine, but there was a woman across the hall who was screaming her head off. Mi esposa fue muy noble, ella sí tenía sus lamentos, pero en la otra habitación había una mujer que literalmente estaba gritándonos encima. Both of them were groaning. Ambas estaban con estas quejas. Sometimes our groans are almost silent and just a painful moan. En ocasiones estos lamentos de nosotros son casi silenciosos y simplemente una endecha dolorosa. Sometimes it's a cry. It's pounding. Almost like a scream. En ocasiones es un grito, básicamente. And we can't even form the words Y tal vez no to podemos, express our hearts. tal vez no podemos ni siquiera formar las palabras para expresar nuestros corazones. But our Heavenly Father Pero nuestro Padre Celestial, recognizes us. Él reconoce esas cosas. He knows our voice. Él conoce nuestra voz. He recognizes the interceding ministry of the Holy Spirit who indwells His children. Él reconoce el ministerio intercesor del Espíritu Santo que habla por sus hijos. He listens to the moaning and groaning of His child. Así que Él escucha el lamento de su hijo. The Holy Spirit intercedes and the Father understands exactly what our needs are. Y entonces, He cares for us. entonces el Espíritu Santo intercede y nuestro Padre entiende exactamente qué es lo que su hijo necesita. Control y cuidado. Now again, we've got some little babies with us this morning. Así que como hoy podemos ver que tenemos algunos bebés con nosotros. I remember when our children were in their crib, Recuerdo que cuando nuestros niños estaban en su cuna, I could learn how to interpret their crying. yo podría aprender a interpretar sus gritos. They didn't know to speak yet, Ellos no sabían cómo hablar, but I could understand pero yo podía entender
I think that cry means he's hungry. He needs something to eat. Yo creo que ese grito que él tiene es que tiene hambre y hay que darle algo de comer. I think that cry means he's got a bad diaper. Creo que ese otro grito significa que hay que cambiar un pañal. I think that cry means he's just going to sleep, just relaxing a bit. Creo que ese otro tipo de lloro es que él tiene ganas de dormir. I think that cry means he just hurt himself. Creo que ese significa que él se ha dañado. I think that cry means he's getting angry about something. Y creo que ese otro significa que él está molesto por algo. And the child was not using words. Y el niño no estaba usando palabras. And yet the parents understand the sounds that he's making in his crib. Sin embargo, esos padres entienden cuál es ese tipo de sonido que él está haciendo en su... Bueno, Sometimes that's all we can do. algunas veces eso es lo único que podemos hacer. We come before God like a baby who doesn't even know how to talk. Venimos delante de Dios como un bebé que ni siquiera sabe cómo hablar. And the Holy Spirit intercedes. Y entonces el Espíritu Santo intercede. Jesus Christ intercedes. Y entonces el Señor Jesucristo intercede. And the Father understands. Y el Padre entiende. And He embraces us. Y Él entonces nos abraza en su amor. And so, Entonces, although we don't know how to pray, aunque nosotros no sabemos cómo orar, the Spirit intercedes. el Espíritu intercede. And the Father knows the voice of His children. Y el Padre entonces conoce la voz de sus The hijos. first thing that the Christian does Y la primera cosa que el cristiano hace entonces is he prays. es que él ora. Abba, Father. Abba, Padre, Are you praying? ¿está usted orando? Do you pray? ¿Usted ora? Do you have times where you pray in a regular, disciplined way? ¿Tiene usted esos tiempos de oración donde usted ora de una manera regular y disciplinada? You're not going to grow as a Christian by accident. Usted no va a crecer como cristiano por accidente. You will grow on purpose, Usted va a crecer por propósito, exercising the muscles of your faith, ejercitando esos músculos de su fe, exercising the muscles of prayer. ejercitando esos músculos de la oración. Do you pray through the course of the day? Usted You ora, are going about the things you need to do. usted ora en el transcurso del día mientras usted está haciendo las cosas que está realizando. Do you pray with other Christians? Usted ora con otros cristianos. Is your husband or wife a Christian? Si su esposa o esposo es cristiano, Do you pray together? usted ora con él. Do you pray with your children? Usted ora con sus niños. When you come into the worship of God, do you know that you come into a house of prayer? Cuando usted viene a la casa de Dios a orar, ¿usted entiende que viene aquí a orar también? Do you pray for others? ¿Usted ora por otros? Do you pray for your enemies? ¿Usted ora por sus enemigos? Remember the story of the Apostle Paul? Recuerda la historia del apóstol Pablo, He met the Lord and his eyes were blinded. que él conoció al Señor y entonces sus ojos fueron cegados. And he went to Damascus and stayed there. Y entonces él fue a Damasco y se quedó allí. And the Lord came to Ananias Y el Señor vino a Ananías and said, I want you to go to Saul of Tarsus. y le dijo, yo quiero que vayas a Saulo de Tarso. Saul was a terrorist. Pero Saulo era un terrorista. That'd be like telling me, I want you to go talk to Osama bin Laden. Es como, Dead now, but es como que me diga a mí que vaya y hable con Osama Bin Laden, aunque ahora él está muerto. Lord, Señor, that's a scary guy. ese es un tipo que me asusta. What does the Lord tell Ananias to encourage him? Go. ¿Qué le dice el Señor para impulsar a Ananías? Le dice, ve. He says to Ananias, behold, Le dice, observa, he is praying. él está orando. And what does Ananias do? ¿Y qué es lo que hace Ananías? When he comes to Saul of Tarsus, Cuando él viene a Saulo de Tarso, what's the first thing he said? ¿qué es la primera cosa que le dice? Brother Saul. Hermano Saulo.
Brother. hermano. How did he know brother? ¿Cómo sabía que era hermano? Behold, Mira, observa, he's praying. él está orando. Abba, Father. Abba, Padre. Anyone who's praying Abba, Father is my brother. Y cualquiera que ora Abba, Padre, es mi hermano. Now, I want us to take the time that remains Así que quiero que tomar el tiempo que queda and let's pray. para que oremos. Let's pray, Vamos a orar. thanking the Lord for his love for us. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por su amor por nosotros. Let's pray, asking the Lord to forgive us Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos perdone, because we can tend to love things that we shouldn't love. porque podemos ser tentados a amar cosas que no deberíamos estar Love amando. not the world or the things in the world. No ames el mundo ni las cosas que están The en el lust of the mundo, flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life are of the world. porque la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida son del mundo. These things are passing away. Y estas cosas están pasando. But he who does the will of our Father, Pero aquel que hace la voluntad de nuestro Padre, he will live forever. Él vivirá para siempre. Love not the world. No ames el mundo. Let's pray, Lord, forgive me. I've got too much love for this world. Debemos orar entonces, Señor, perdóname, tengo demasiado amor por este mundo. I've got too much love for my things and my pleasures and my status and my accomplishments and all the things that are passing away. Tengo entonces demasiado amor por mis cosas y mis placeres y mi estatus y todas estas cosas van a pasar. And then let's thank our Heavenly Father, Y entonces agradezcamos a nuestro Padre Celestial because herein is love. porque en su amor, Not that we loved Him, no que nosotros lo amamos, but that He loved us pero que Él nos amó a nosotros. and sent His Son to be the propitiation for our sins. Él envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Lord, thank you for forgiving me my sins. Señor, gracias por perdonarme mis Thank you. pecados. Thank you for giving me the righteousness of Jesus Christ. Gracias por darme la justicia de Jesucristo. Thank you for giving me your Holy Spirit. Gracias por darme a tu Espíritu Santo. Thank you that I have hope for the resurrection and the glory of the age to come. Gracias por darme esa esperanza de la resurrección y de la gloria por venir. Thank you for my brothers and sisters. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. And then let's pray, Lord, teach me to love you more. Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a amarle más. Peter, Pedro, do you love me? ¿tú me amas? Yes, Lord, I love you. Sí, Señor, yo te amo. Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. Peter, do you love me? Señor, Pedro, ¿tú me amas? Yes, Lord, you know I love you. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tend my lambs. Atiende a mis corderos. Peter, do you love me? Pedro, ¿tú me amas? Lord, you know I love you. Señor, tú sabes que te amo. Let's tell the Lord Digámosle al Señor we love him. cómo lo amamos. Let's take the time that remains and pray together. Así que vamos a tomar este tiempo que queda y vamos a orar. So, Pastor Adrian, I'm going to ask if you would maybe ask several of the brothers, Marion, Christian, David, Ryan, Josue, Luke, and ask these brothers you know who can pray and lead us. Así que el pastor Adrián le pido que si usted puede, por favor, pedirle a varios de los hermanos que están acá, que usted considere para que puedan orar y puedan dirigir una oración para con todos. So let's take the next few moments, the time that remains, and then I'll watch the clock, and then I'll bring our time to a conclusion. Así que vamos a tomar un poco del tiempo que queda para orar y yo voy a estar observando el reloj y luego vendré y voy a dar una conclusión. Yeah, if you would lead us in prayer, sure. I'm not going to pray. You pray in Spanish. Mario and I will end the meeting when we're done praying. All right? Yes.
Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, amado Padre, por la obra de tu Hijo Jesucristo, por tu misericordia, al mirarnos a nosotros, hombres pecadores, hombres rebeldes, merecedores de tu ira. Pero tú, con tu tierno amor y con tu gracia, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él hiciera por nosotros todo aquello que nosotros mismos nunca podríamos haber hecho. Vivir una vida perfecta, una vida que te agradara a ti en todo, Señor, y pagar nuestra deuda, sufrir por nuestras rebeliones, sufrir por nuestra desobediencia. Y de un momento a otro, amanecer en tu redil, encontrarnos en tus caminos, porque tu Santo Espíritu nos ha resucitado entre los muertos. Porque tu Espíritu Santo cambió nuestro corazón, quitó el corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne, para darnos, Señor, la posibilidad de poder obedecerte y complacernos en tu palabra. Perdónanos, oh Señor, porque muchas veces no somos conscientes de esa obra tan grande que tú has hecho en nosotros y de quién nosotros somos. Perdónanos también, Señor, porque muchas veces no aprovechamos los medios de gracia que tú nos has dado para acercarnos a ti, tu palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Ayúdanos, Señor, buen pastor, guíanos por esas sendas de justicia que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Guíanos, Señor, a poder venir delante de ti y clamar, Abba, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando y oro de esta manera, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento que es en el Señor. Padre, yo oro para que nos alejes de pecados y que cumplamos con tu palabra, fortalecidos en el conocimiento de tu voluntad, la cual es lo que está escrito, Señor. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Dios mío, fortalécenos como iglesia para poder serte fieles en la forma de pensar y en la forma de actuar. Que tu Espíritu eleve oraciones en nuestros corazones hacia ti, Padre, para que en todo momento haya una delicia en nuestro corazón. Hayan oraciones sinceras que tú escuches, Padre, para que cada día nos hagas más santos y apartados de todo pecado, y que como iglesia seamos una unidad en nuestro pensamiento, y que todos podamos orar por esta unidad, por el conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús, y que como el apóstol Pablo oraba, nosotros también como los colosenses podamos entender cuál es nuestra esperanza. Cristo Jesús es la esperanza de gloria, y esta es la esperanza que debe cultivar nuestro corazón mientras obedecemos tu palabra, dándote gloria en todo, Padre. Sea esta mi oración, Señor, y escúchele por favor, y sé propicio a esto. Responde favorablemente y ayúdanos a ser cada día
más apartados de pecado, llevándote más y más gloria a ti. Lo pido en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor, venimos a tu presencia en tu día. Perdónanos de nuestros pecados. Danos la fuerza para creer en tu nombre. Oh Señor, reconocemos que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No por nuestras obras, pero por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, no el camino viejo, el camino vivo que el Señor nos abrió a través del velo, a través de su carne. Gracias por el sacrificio que Él hizo por su pueblo. Ayúdanos a vivir con en nuestras mentes, presente. Y reconocemos que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, quien está intercediendo para nosotros en este momento. Perdónenos de nuestros pecados. Queremos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con corazones purificados de mala conciencia. Y también tenemos cuerpos lavados con agua pura. Ayúdanos a mantener firme nuestra profesión de la esperanza que tenemos en Jesucristo. La salvación. Y podemos decir: Abba, Padre. Éramos enemigos de Dios de todo universo, pero ya somos hijos del Rey. Ayúdanos a mantener nuestra profesión de la esperanza de la salvación, porque su palabra dice: usted es fiel. Y ayúdanos a estimularnos unos a los otros al amor y las buenas obras. Que continuemos congregándonos por la fe. Estamos aquí para recibir tu palabra esta mañana. Abre nuestros corazones. Líbranos de este pecado que está viviendo en nosotros, morando en nosotros. Pero en el mismo tiempo reconocemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Recuérdanos de la esperanza. Recuérdanos de la venida de Jesucristo. Oh Señor, escúchanos. Amén.
Okay. Romans 8, 35 to 39. Ok. Vamos a leer Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracious Father, Oh, gracioso Padre, how we thank you for the love that you have given to us in Christ Jesus. gracias por el amor que nos has dado en Cristo Jesús. May we learn more of your love Que nosotros aprendamos más de tu amor by studying Jesus Christ, al estudiar a Jesucristo, by seeing your love revealed to us in his life, death, and resurrection. al ver el amor que Él ha dado a nosotros en su vida, muerte y resurrección. Give us your Holy Spirit Danos tu Espíritu Santo, that our hearts might learn to love you, que nuestros corazones aprendan a amarte, that we would obey and serve you que podamos obedecerte y servirte as your children como tus hijos, for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. And let us live in your love, Permítenos vivir en tu amor, knowing that nothing can separate us from Enten- your love. entendiendo que nada nos puede separar de tu amor, And we give praise to you through Christ. y te damos alabanza por medio de Cristo. Amen. Amén.